Decíamos que para la aplicación del giro cinematográfico era preciso investigar desde el punto de vista cinematográfico ese lugar común, esa zona común entre las artes que habíamos de alguna manera representado mediante el siguiente esquema. Imaginemos que estos son los 5 lenguajes artísticos, por llamarlo de alguna manera, que se estudian en nuestra universidad, ¿no? Que sin embargo representan desde el punto de vista del lenguaje un solo arte. Según este razonamiento, existe el arte y diferentes formas de expresión o lenguajes. El arte, lo artístico, vendría a ser este elemento en el cual guardan relación común. El resto se trata de zonas, algunas autónomas completamente. Existe, sin embargo, esta zona que es absolutamente común a todas las artes. Se supone que en este curso esta es la zona que vamos a investigar desde el punto de vista cinematográfico. La podemos investigar desde el punto de vista cinematográfico, pero también la pudiéramos investigar desde un punto de vista musical, literario, escénico, pictórico, escultórico. ¿Por qué? Porque es una zona común entre todos y en este segmento, pudiéramos llamarle así, se comparten de forma unitaria. Ahora, lo que nos hemos planteado, sin embargo, en este curso es que ese segmento lo vamos a investigar desde el punto de vista cinematográfico. Y para eso teníamos una serie de herramientas. La fundamental, o esta serie de herramientas, estaría englobada en lo que llamamos el giro cinematográfico. Incluso tenemos bastante claro cómo es que se puede realizar este giro cinematográfico partiendo del principio de la cinematograficidad, de la existencia de una conciencia cinematográfica y de una voluntad cinematográfica. Tenemos muy claro qué queremos hacer y a través de qué lo vamos a hacer, pero lo que no tenemos claro es qué vamos a analizar, en qué consiste ese elemento común unitario que vamos a analizar a partir del giro cinematográfico. Este elemento común a todo arte es lo que podemos entender como la artisticidad. ¿Qué es la artisticidad del arte? Lo que tiene de arte el arte. En este sentido nos habíamos planteado esto como un dilema. Nos habíamos preguntado si es posible que el arte no sea todo arte. Y en ese caso habíamos analizado algunos ejemplos, expresiones de dinámicas que son inherentes a la práctica artística, pero no son artísticas como tal. Habíamos mencionado ejemplos de la economía en el arte, también de la cuestión política, social, antropológica, histórica, también filosófica. Existen un plano aparente en la obra de arte que no es como tal artístico, sino que forma parte de estos grises y de esta zona más autónoma. Analizando este modelo, esta artisticidad, este plano que es el que queremos examinar en el curso, se plantea casi como la esencia del arte en sentido general, ¿no? Tendríamos aquí un modelo bastante aristotélico, tendríamos lo aparente, es lo que digamos es la forma que tiene el arte, cómo se nos presenta desde el punto de vista formal, qué apariencia tiene, qué es lo que en el arte logramos percibir, qué es lo que experimentamos del arte. Y por otra parte tendríamos el plano esencial, que es el plano que se encuentra oculto. Entonces este modelo es muy parecido al modelo aristotélico del ente que estudiaremos más adelante cuando empecemos a analizar en el tema de esta clase la distinción de la obra de arte. Pero como definir este plano no supone que abarquemos el resto de los elementos, es decir, la apariencia, digamos, que tiene la obra, sino que nos estaríamos centrando en la esencia. Entonces no podemos llegar a la conclusión de que estemos realizando una definición como tal de la obra de arte o de las obras de arte, porque estaríamos centrándonos solo, que no es solo, es quizás lo más importante, es lo que le da, digamos, que identidad a todo esto. En ausencia de esto, lo que tendríamos sería un campo desunificado entre las artes y por tanto desarticulado,
y que supondría incluso que el arte no tiene siquiera autonomía. ¿Cómo llamarle entonces al entendimiento de esta zona común, de esta zona esencial? La palabra que a mi juicio mejor engloba lo que intentamos hacer ahora es la de distinguir. ¿Por qué? Porque no estamos suponiendo en qué consiste todo esto. Incluso aunque lo supusiéramos en determinado momento, estaríamos ante la posibilidad de que esta zona siga creciendo. De algún modo van a estar siempre más allá de lo que podamos entender desde nuestro contexto geográfico, histórico, cultural. Siempre cada definición del arte entraría en crisis en determinado momento, y eso ha sido lo que ocurrió. El ser humano muchas veces no estaba preparado para la definición del arte, y no lo estaba porque de alguna manera no existía una idea de este elemento. En este lugar es donde faltaba una reflexión más profunda. Esa reflexión más profunda es la que pretendemos hacer aquí. No quiere decir que la comprensión del orden aparente del arte no sea profunda también. De hecho, el arte tiene que ser aparente. Si no fuera aparente, no lo viéramos, no existiría en última instancia, ¿no? El arte es, como veremos más adelante, es apariencia en buena medida, pero también es esencia, y esa esencia se muestra, se expresa, se manifiesta en la apariencia. Una vez que tengamos claro en qué consiste esta zona común, es que entonces podremos entender esto desde el punto de vista cinematográfico. Otra cosa que debemos aclarar aquí es que existen distintos soportes, pero hay que tener claro que la dimensión que tienen estos soportes es también la del objeto. La pintura, la música, la danza, se trata de objetos, quizás no tanto objetos, porque también hay un arte conceptual, digamos, que no se puede. Incluso la música aquí lo que estamos viendo es la escritura, pero no estamos teniendo, ¿no? Tendríamos que escucharla, ¿no? No es que se trate de un objeto, sino que se trata de entes. O sea, las obras de arte son, pero de distintas maneras. Si se va a entender en lo sucesivo la obra de arte como un ente, tenemos que tener claro que todas las obras, todo tipo de obra de arte es un ente. La música es un ente sonoro, la danza se trataría de un ente escénico, la pintura es un ente pictórico, la escultura es un ente escultórico, el cine es un ente lumínico, cinematográfico, como quieran definirlo, pero todos son entes porque son, incluso aunque sean conceptos, siguen siendo, ¿eh? En el caso del arte conceptual. Entonces, a partir de esta aclaración es que podemos comenzar entonces a identificar, distinguir la obra de arte, hacer una identificación de esa zona común, la cual vamos a ir estudiando a partir de una serie de criterios que son de tipo universal. Estos criterios nos van a servir como una especie de comodín a la hora de entender todo tipo de arte en todo tipo de soporte. La definición del arte es importante aquí, no solo porque existen distintos lenguajes o soportes artísticos, sino también porque históricamente, geográficamente, culturalmente, la humanidad ha concebido el arte de distintas maneras, es decir, ha creado distintas definiciones para la palabra arte. Entonces, un ejercicio muy importante sería preguntarnos si es posible, más allá de los distintos soportes, de las distintas concepciones históricas, geográficas y culturales, existe una definición del arte mayor. Esta definición quizás no logre describir ampliamente cada una de las características de estos soportes y de estas concepciones, así que por lo tanto debe tener un método quizás distinto. Una definición del arte de tipo general, que es la que intentamos ejercitar ahora, no se va a preguntar tanto cómo es la obra de arte, es decir, qué es lo que parece, qué apariencia tiene la obra de arte desde el punto de vista del lenguaje o soporte, sino que intentaremos más bien encontrar cuáles son los criterios que nos permiten distinguir una obra de arte más allá del lenguaje, soporte o de las definiciones
históricas, geográficas y culturales. Sin embargo, no se puede distinguir el arte de manera abstracta. Aquí la palabra arte consiste en una abstracción. Es necesario para distinguir algo, tratar de encontrar cuál es su realidad, es decir, cuál es la apariencia que tiene. Recuerden que siempre y aquí ahora esta apariencia se trata de algo más allá del soporte o lenguaje. El arte, digamos que es el concepto abstracto y su realidad es lo que se puede distinguir. La realidad del arte sería entonces la obra de arte. Lo que se puede distinguir en el arte es la obra de arte. Los criterios presentes han sido desarrollados a partir de una conferencia pronunciada por el filósofo alemán Martin Heidegger en 1952, titulada El origen de la obra de arte. En esta conferencia, el filósofo alemán intentaba definir la obra de arte partiendo del criterio de que el origen de algo es la fuente de su esencia. Es por esto que en este trabajo aparecen ejemplos sobre todo del arte griego y de algunos otros artistas que constituían referentes muy importantes para este filósofo. En nuestro caso, sin embargo, ahora intentaremos tratar de considerar esta definición o distinción de la obra de arte según Martin Heidegger mucho más general. Es decir, no solo entender esto desde un arte específico o de un momento específico de la historia del arte, sino que intentaremos darle un sentido más histórico a sus palabras. Si lo que podemos definir o distinguir se trata de la obra de arte, la realidad del arte es la obra de arte, entonces debemos partir por un primer criterio, y es que la obra de arte se trata de un ente. Un ente es todo lo que es. La obra de arte es un ente, es una cosa. Según Aristóteles, un ente, una cosa, está constituido por la esencia, es decir, la sustancia o el ser, y la apariencia, o sea, el aspecto. La palabra esencia proviene del griego ousia, que significa lo que es, lo esencial, y la palabra apariencia o aspecto del griego eidos, que significa aspecto. Que la obra de arte es una cosa significa que es del mismo modo en que puede ser cualquier cosa distinta a lo que conocemos nosotros como arte. Así que tanto la Mona Lisa como un zapato, una cama, una escultura de Afrodita, etc., se tratan de cosas. También son cosas los conceptos, y por eso no decimos que la obra de arte se trata de un objeto, porque el objeto, digamos que nombra la dimensión objetiva de algo. También hay obras de arte que tienen un sentido subjetivo, caso por ejemplo de el arte conceptual, que no es objetual, pero sin embargo que se trata de obra de arte. Siguiendo esta lógica es que podemos afirmar que esta obra de arte, la Mona Lisa o Gioconda de Da Vinci, y estos zapatos, bastante viejos por cierto, en algo son lo mismo, y es que se tratan de cosas que sin embargo tienen distintas funciones. Heidegger concibe que existen tres tipos de cosas, al menos, y en lo que respecta a el objetivo que tiene esta lección. En primer lugar están las cosas más simples, lo que él denomina las meras cosas, es decir, el ente que no ha sido intervenido por el ser humano y permanece en su condición natural. Los griegos utilizaban para esto una palabra muy conocida por ustedes, la palabra physis, que significa aquello que es en sí mismo y por lo tanto no ha sido intervenido todavía por otro ente. Esta categoría mera cosa para Heidegger es la categoría más simple, es el modo de ser más simple de todo. Analizando un poco el texto también se puede llegar a una conclusión muy interesante, que quizás en esta categoría no solo pudiéramos comprender aquello más simple, sino que también algunas cosas complejas. El caso, por ejemplo, de animales,
o hasta del propio ser humano, que también es físico, pero de una forma compleja. Así que quizás en este punto sería conveniente añadir una nueva categoría desde, digamos, mi visión, que pudiera ser el de la cosa compleja, dado que también se trata de física. Esto es, que es natural, igual que la mera cosa, pero es de tipo más complejo. La segunda categoría se trata de un objeto complejo, pero que no es natural, sino que ha sido creado, en este caso, por el ser humano, y por tanto se trata de poiesis. La poiesis es todo aquello que ha sido creado por el ser humano, por lo tanto no es natural, no es en sí mismo, ni por sí mismo, sino que ha sido creado por el ser humano. En el caso de la poiesis y específicamente la herramienta, se trata de un ente que ha sido creado con la condición de que sirva al ser humano, de que lo utilice y que, digamos, su ser consista en ser utilizado por el ser humano. Si una herramienta no puede ser utilizada, entonces deja de ser herramienta. Y por eso es que Heidegger llega a la conclusión de que el ser de la herramienta es el ser de confianza. Si este martillo no funciona, entonces dejamos de confiar en él, no podremos fiarnos de él y por tanto dejaría de ser una herramienta. El tercer tipo de ente es la obra de arte, que no es física, porque no es en sí misma, no es natural, ha sido creado, así que por lo tanto se trata también, igual que la herramienta o útil, se trata de poiesis, pero sin embargo su ser no es el ser de confianza. No utilizamos la obra de arte del modo en que se utiliza un martillo, por ejemplo. Ahora, la pregunta que quedaría entonces a partir de ahora, ¿cuál es el ser de la obra de arte? Dado que hemos podido comprobar hasta aquí que la obra de arte es un ente de la misma manera en que lo es primordialmente el resto de los entes. Habíamos hablado de las meras cosas simples o complejas o de las herramientas, pero en el caso de la obra de arte para nosotros tiene una connotación distinta. No la utilizamos como un martillo ni la desechamos cuando deja de cumplir su función. La obra de arte parece que tiene una función que es mucho más sofisticada y es lo que intentaremos seguir definiendo en esta clase. Podemos ver, por ejemplo, que no llegamos a una solución todavía del problema con esta categoría, sino que aquí es donde se abre la duda fundamental. Entonces, la obra de arte no es del mismo modo que el resto de las cosas, no es del modo en que son las meras cosas o las cosas complejas, ni es del modo en que son las herramientas o útiles, es de un modo distinto, le ha sido añadido un carácter distinto. Este carácter añadido a la obra de arte es el carácter simbólico y alegórico. La obra de arte es símbolo y alegoría y esta sería nuestra segunda característica. La palabra símbolo procede del verbo griego símbalo, que significa juntar, que es lo que se junta en la obra de arte. La obra de arte se junta con su referente. En este caso serían los zapatos reales que han sido representados por el artista. Por su parte, la palabra alegoría viene del griego aligoró, que significa hablar en público de otra cosa. Es decir, la obra de arte se trata de un discurso público, pero que siempre está haciendo referencia a algo distinto, a otra cosa, que en este caso se trataría de su referente. Entonces vemos que hay una relación entre la obra de arte y su referente, que es la que determina su carácter simbólico alegórico. También vemos que el símbolo no es lo mismo que alegoría, pero podemos concluir por otra parte que no hay nada simbólico que no sea alegórico
o viceversa, lo que nos permite llegar a otro criterio muy importante, el principio de la referencialidad. Este principio que fue concebido por uno de mis maestros. El principio de la referencialidad, que significa que la obra de arte siempre tiene que tener un referente. Este referente puede ser conceptual, puede ser real, pero siempre va a existir. Como por ejemplo en este caso, en esta obra de Van Gogh, Zapatos de Campesina, vemos que tiene que existir siempre el referente. Por otra parte, en el caso de la referencialidad, tendríamos que tomar en cuenta que la referencialidad puede ser de modo directo, como en este caso, en el cuadro de Van Gogh, tenemos que directamente existe un referente zapato. Pero si estos zapatos son viejos y esta vejez hace alusión a otra cuestión, la vejez misma pudiera ser, entonces quizás el referente no sea solo el zapato, sino el hiperreferente al que se refiere este zapato y que permite entonces elaborar al artista ciertas cadenas de referentes. Así que por tanto a esto podemos añadir que no solo hay un principio de la referencialidad, sino que también debemos aceptar la existencia de un principio de la hiperreferencialidad. A través de este principio también podemos fundamentar que la obra de arte se trata de una representación. Tenemos que estar conscientes que la representación o la referencialidad no implica que el referente sea un objeto, sino que se trate de un ente, y un ente, hemos dicho ya desde el inicio, que tiene una condición incluso más amplia que la del objeto. El ente es todo lo que es de cualquier manera. Siguiendo con esta lógica, podemos apreciar que estamos yendo desde lo general, desde que la obra de arte se trate de un ente hasta lo más particular. Y así es que podemos formular el cuarto criterio, y es que el arte es techne. Techne en griego significa saber, es un saber específico, en este caso es un saber hacer conforme a determinadas reglas o cánones. Tendremos que entender aquí que existe entonces una diferencia. La palabra arte, que viene del griego techne, transliterada al latín ars, significa saber hacer y no designa lo que está hecho. Lo que está hecho se designa con otra palabra también muy antigua y que del mismo modo que la palabra arte fue descubierta por la cultura griega. Este hacer es lo que denominaron poiesis, que procede del verbo poio o pio, que significa hacer. Tendríamos entonces que distinguir entre la poiesis de tipo artístico y la poiesis que habíamos hecho referencia como la creación de cualquier objeto que no sea natural. Indudablemente tienen algún punto en conexión, pero la poiesis de tipo artística, dice Heidegger, que no es un hacer como otro cualquiera, sino que se trata de un hacer en la medida que se pone en obra la verdad. Y cuando se pone en obra la verdad, significa que la obra de arte es expresión de la verdad. O como la llamaron también los griegos, alicia, una palabra que significa desocultamiento. Para los griegos, verdad o alicia significa desocultamiento. ¿Qué es lo que se desoculta cuando acontece la verdad? Se desoculta el ser del ente. En el caso de la obra de arte, se trataría del ser del ente representado. Pero en sentido general, pudiéramos llegar a la conclusión de que el arte se trata de una expresión del ser de todo o del ser de las cosas. Al respecto, dice Heidegger que la verdad o alicia es la esencia de la poesía y que la poesía, la creación artística, es la esencia del arte.
Es por esta razón que no podremos nunca desvincular el arte de la poesía. El arte y la poesía no son una misma cosa, pero podemos llegar a la conclusión de que no existe el uno sin el otro. Esta conexión que existe entre la obra de arte y la poesía, y entre la poesía y la verdad, nos permite también concluir en algo muy importante, y es que si la obra de arte es expresión de la verdad y la verdad consiste en el desocultamiento del ser del ente, esto significa que la obra de arte, el arte, es también una ontología. La ontología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio del ser del ente, del estudio del ente. On, que como habíamos dicho significa ente, lo que es, y logos, que significa estudio, discurso. Para entender un poco mejor por qué hemos declarado que la obra de arte consiste también en una ontología, tendríamos que apreciar, averiguar cómo es que funciona ontológicamente el arte. Y para esto es muy pertinente que tomemos en cuenta el ejemplo que propone Heidegger en la conferencia que analizamos aquí, el análisis que realiza de la obra Los zapatos de campesina de Van Gogh. En este análisis se pueden apreciar muchos de los elementos que hemos tratado en el día de hoy. Dice, elijamos un conocido cuadro de Van Gogh que pintó más de una vez tales zapatos. Pero, ¿qué tanto hay que ver en estos? Todo el mundo sabe lo que constituye un zapato. Semejante útil sirve para calzar el pie. El ser del útil en cuanto tal consiste en servir para algo. Pero, ¿qué pasa con ese servir? ¿Captamos ya con ello lo que el útil tiene de útil? Esta reflexión es muy interesante. Nos está diciendo que en esta obra está representado el útil, pero eso no quiere decir necesariamente que ante el útil el ser humano esté en condición de entender lo que consiste ese útil, precisamente porque un par de zapatos se utiliza sin estar analizándolo profundamente, sino que colocamos nuestros zapatos en nuestros pies y los utilizamos hasta que se rompen, ¿no? En este caso, estos son unos zapatos muy viejos, digamos. Se cree que son los zapatos de un campesino o de una campesina. También hay otros detalles aquí, como que los zapatos son del mismo pie, pero a esta altura yo creo que es poco pretencioso querer descubrir algo más allá que eso, ¿no? En mi texto yo tengo aquí ciertas reflexiones. En este caso tenemos la oportunidad de apreciar una obra en la que se encuentra representado un par de zapatos, es decir, un útil o ser a la mano, también otra categoría heideggeriana. Este último constituye el modo existenciario de este útil. Es decir, que tanto más perfecto es el útil cuando el hombre que lo utiliza puede fiarse de él, de sus propiedades y efectividad. Interesante que tiene esto es que el útil va a ser tanto más efectivo cuando uno menos se ocupe de él. Ahora, lo paradójico aquí es que entonces su ser propiamente no aparece, no se manifiesta de una forma directa. Entonces quizás la obra de arte puede captar el ser, digamos, de este útil y mostrárselo al espectador. Y esta es muy probable que haya sido la intención de Van Gogh con esta obra. Veamos cómo sigue la descripción que realiza Heidegger. Más bien es una reflexión, una interpretación en torno a esta obra. Dice, en la oscura boca del gastado interior bosteza la fatiga de los pasos laboriosos. En la ruda pesantez del zapato está representada la tenacidad de la lenta marcha a través de los largos y monótonos surcos de la tierra labrada, sobre la que sopla un ronco viento. En el cuero está todo lo que tiene de húmedo y graso el suelo. Bajo la suela se desliza la soledad del camino que va a través de la tarde que cae. En el zapato vibra la tácita llamada de la tierra, su reposado ofrendar el trigo que madura y su enigmático rehusarse en el yermo campo en baldío del invierno. Por este útil cruza el mudo temer por la seguridad del pan,
la callada alegría de volver a salir de la miseria, el palpitar ante la llegada del Hijo y el temblar ante la inminencia de la muerte en torno. Propiedad de la tierra es este útil y lo resguarda el mundo de la labriega. De esta resguardada propiedad emerge el útil mismo en su reposar en sí. Entonces, una vez leído este análisis, quizás podemos comprender mejor por qué es que se le ocurre a Van Gogh realizar esta obra, en la cual el referente es un par de zapatos, pero no es solo un par de zapatos, sino que en la medida en que la verdad se hace patente en esta obra, en la medida que la verdad se pone en obra, entonces es que se muestra el ser de las cosas. Otro elemento importante aquí es que si la obra de arte es expresión de la verdad y la verdad es una experiencia propia del ser humano, es decir, el ser humano es el único ente que puede experimentar la verdad. Por otro lado, esto también significaría que el arte es también inherente al ser humano. El ser humano es el único ente que produce obras de arte. Entonces arte y verdad van un poco de la mano. Esto también significa que tanto el arte como la verdad son inherentes al ser humano y por lo tanto una obra de arte está vinculada siempre con el ser humano, ya sea el que lo creó como el que la aprecia desde el punto de vista del espectador. Así que por esta razón podemos también llegar a un sexto criterio. Este criterio consiste en que la obra de arte es una antropología, es decir, es una forma de conocimiento del antropos, es una forma de conocimiento del ser humano. Detrás de cada obra de arte hay un ser humano. Y por último, si la obra de arte es una forma de conocimiento, una forma de expresión del ser humano, y el ser humano no existe si no hay una sociedad, no hay ser humano si no hay sociedad, entonces también significa que la obra de arte es una sociología, es decir, una forma de conocimiento de la sociedad, y es por eso que en el estudio del arte el método sociológico es tan efectivo muchas veces, quizás no completamente, pero sí es bastante efectivo.